Bienvenida o bienvenido a esta exploración en profundidad. Hoy vamos a meternos de lleno en algo que nos define y nos mantiene vivos, la sangre. Efectivamente. Vamos a usar unos extractos de un texto sobre el aparato cardiovascular para entenderla un poquito mejor. Eso es, la idea es descubrir juntos qué hace a la sangre tan fascinante, desde sus componentes más pequeños hasta su papel, bueno, crucial en el equilibrio del cuerpo. Pues sí, vamos a desvelar los secretos de este líquido vital. Un viaje alucinante nos espera. Venga, pues empecemos por lo básico. La sangre, aunque la veamos líquida, en realidad es un tejido conectivo para ser exactos. Correcto. Tiene una parte líquida, que es el plasma, y luego los elementos corpusculares. Que son las células y los fragmentos de células, ¿no? Justo. Y todo esto es clave para la homeostasis, vamos, para mantener nuestro equilibrio interno. Claro, porque hace de todo. Transporta oxígeno, nutrientes, hormonas y se lleva a los desechos. Exacto. Esa es la función de transporte. Oxígeno de los pulmones a las células, nutrientes del digestivo, también a las células, y luego recoge el dióxido de carbono y otros desechos para eliminarlos. Y además regula cosas, ¿verdad? Uf, y tanto. Regula el pH con unos sistemas que se llaman tampones, que son como esponjas químicas, ¿sabes? También ajusta la temperatura corporal, porque el plasma es sobre todo agua, y el agua es genial para eso. Ya. Y equilibra el agua dentro y fuera de las células. Es fundamental. Y la protección, no nos olvidemos de la protección. Importantísimo. Por un lado, la coagulación. Si te cortas, la sangre forma un tapón para que no pierdas demasiada. Sí. Y por otro, los glóbulos blancos, que son nuestro sistema de defensa contra todo tipo de invasores, como bacterias o virus. Es increíble la cantidad de tareas que tiene. Oye, y tiene unas características físicas curiosas, ¿no? He leído que es más densa que el agua. Sí, sí, es más densa y más viscosa. Se nota. Y la temperatura, siempre un poquito por encima de la corporal, unos 38 grados Celsius. ¿Y el pH? Ligeramente alcalino, muy controlado, entre 7,35 y 7,45. Si se desvía un poco, malo. Ya me imagino. ¿Y el color? Cambia. En rojo brillante si lleva oxígeno, más oscuro si no. Eso es, por la hemoglobina. Y fíjate, supone como el 8% de lo que pesamos. Entre 4 y 6 litros de sangre tenemos. Una barbaridad. Y eso se divide en plasma y elementos corpusculares. Sí, más o menos un 55% es plasma. Y el 45% restante son los elementos corpusculares. El plasma entonces es la parte líquida, que lleva disuelto. Principalmente agua, más del 90%. Pero luego tiene proteínas súper importantes. Albúminas, globulinas, fibrinógeno, que se fabrican sobre todo en el hígado, ¿no? La mayoría sí. Y además de proteínas, pues llevan nutrientes, electrolitos, hormonas. Vamos, es como la autopista de información y suministro del cuerpo. Entendido. Y en el 45% de elementos corpusculares, los reyes son los glóbulos rojos. Sin duda, los eritrocitos. Son más del 99% de esos elementos. Por eso el hematocrito, que mide ese porcentaje, es tan importante en los análisis. Claro, y son células muy especiales, con esa forma de disco bicóncavo. Exacto. Y sin núcleo cuando maduran. Eso les deja muchísimo espacio para lo importante, la hemoglobina. La proteína que lleva el oxígeno gracias al hierro. Esa misma. Cada molécula de hemoglobina puede enganchar hasta 4 moléculas de oxígeno. Una eficiencia brutal. Había leído algo más sobre la hemoglobina, que no solo transporta oxígeno. Ah, sí. Muy interesante. También transporta óxido nítrico. Y esto es genial, porque el óxido nítrico ayuda a que los vasos sanguíneos se relajen, se dilaten. O sea que la propia hemoglobina ayuda a regular por dónde va la sangre que transporta. ¡Qué bueno! Es una optimización increíble, sí. Y bueno, estos glóbulos rojos viven unos 120 días, Y luego se reciclan, ¿no? muy eficientemente. Sobre todo el hierro, que es valioso. Hay proteínas como la transferrina que se encargan de transportarlo para reutilizarlo. ¿Y cómo se producen? Se llama eritropoiesis. Ocurre en la médula ósea roja, la fábrica de la sangre, y está estimulada por una hormona, la EPO, la eritropoyetina. La famosa EPO. Esa. Se libera cuando falta oxígeno, en situaciones de hipoxia. El cuerpo dice, necesito más transportistas de oxígeno, y ordena fabricar más glóbulos rojos. Muy lógico. Vale, pues pasamos de los transportistas a los defensores. Los glóbulos blancos. Leucocitos, Mm, nuestro ejército particular.
Son menos numerosos que los rojos, pero esenciales para la inmunidad. Y hay varios tipos, cada uno con su misión. A ver, cuéntame. Pues mira, tienes los neutrófilos, que son los más rápidos en llegar a una infección bacteriana. Los eosinófilos, importantes en alergias y contra parásitos. Los basófilos, también metidos en reacciones alérgicas, liberan histamina. Ajá. Luego los linfocitos, que son como la inteligencia militar. Ahí están las células B, que fabrican anticuerpos, las células T, que dirigen la respuesta o matan células infectadas, y las células NK, natural killers. Vaya nombres. Y por último, los monocitos. Son células grandes que viajan por la sangre y cuando llegan a un tejido se convierten en macrófagos. Macrófagos. Sí, significa grandes comedores. Se zampan bacterias, virus, restos de células, hacen limpieza general. Un equipo de defensa muy completo, desde luego. Y nos faltan las plaquetas. Las plaquetas, que, ojo, no son células enteras, son fragmentos de unas células enormes de la médula ósea llamadas megacariocitos. ¿Y su función? La hemostasia, ¿verdad? Exacto, detener el sangrado. Es un proceso en varios pasos. Primero, si un vaso se rompe, se contrae solo, vasoespasmo. Para reducir el flujo. Eso es. Luego, las plaquetas que pasan por ahí se activan, se vuelven pegajosas, se adhieren a la zona dañada y llaman a otras plaquetas. Forman un tapón temporal. Como un parche rápido. Algo así. Y el tercer paso es la coagulación propiamente dicha. Que decías que era compleja. Sí, es una cascada de reacciones químicas en cadena. Participan un montón de proteínas llamadas factores de coagulación. Muchos necesitan vitamina K para funcionar bien. ¿Y el resultado final? La formación de una red de fibrina. Es una proteína que actúa como una malla, reforzando el tapón de plaquetas y haciéndolo mucho más estable y duradero. Es el coágulo definitivo. Pero tiene que haber un control, ¿no? Para que no se formen coágulos por todas partes. Fundamental. Existe un equilibrio súper delicado. El cuerpo tiene mecanismos para limitar la coagulación a la zona dañada y también para disolver los coágulos una vez que ya no son necesarios. Eso se llama fibrinólisis. Es fascinante cómo todo está tan regulado. Totalmente. Es un equilibrio constante entre evitar la hemorragia y evitar la trombosis, que es la formación de coágulos peligrosos dentro de los vasos. La verdad es que, después de este repaso, queda claro que la sangre es mucho más que un simple líquido rojo. Es un sistema increíblemente complejo, dinámico, vital. Un universo microscópico en sí mismo, trabajando sin parar para mantenernos vivos y funcionando. Y nos deja pensando, ¿verdad? Sí. A mí me fascina esa precisión casi milagrosa del equilibrio hemostático, esa capacidad del cuerpo para saber cuándo coagular, cuánto coagular y cuándo parar y cuándo disolver. Claro. ¿Qué mecanismos tan finos, quizás algunos que aún no entendemos del todo, permiten esa regulación constante, segundo a segundo, en nuestra vida diaria? Es asombroso. Una pregunta excelente para seguir reflexionando. Muchísimas gracias por este análisis tan detallado. Ha sido un placer. Igualmente, un placer hablar de estas maravillas.